Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar, eh, bueno, aparte del Mundial y de la Copa del Mundo y de todo lo que hemos estado haciendo con estos partidos. Me gustaría hablar de las diferentes transacciones y bueno, y lo que se está moviendo en el próximo mercado de fichaje. eh, Sobre todo, bueno, de cara a la próxima ventana y también, bueno, la oportunidad que está generando el mundial para con algunas estrellas, eh, bueno, de obviamente poder ser traspasadas. Bueno, vamos a reaccionar, hablar un poquito del mercado general. Eh, Me gustaría, bueno, empezar en este caso con lo que ha estado haciendo el equipo español o cierto equipo español de Europa. En este caso es el equipo del Real Madrid, que bueno, que últimamente, últimamente pues ha estado haciendo fichajes, incorporaciones, bueno, a diestra y siniestra, en el sentido de que bueno, llevan a varias piezas incorporadas. Entre eso, bueno, podríamos estar hablando del, del central proveniente del Liverpool, del francés Ibrahima Konaté, que venía obviamente con la carta de libertad o habiendo terminado su contrato eh, con el equipo británico, eh, el equipo de Anfield. También, bueno, otras incorporaciones como Bernardo Silva, procedente del Manchester City, eh, jugando actualmente obviamente con Portugal. Y bueno, que obviamente terminado como agente libre. Y bueno, más allá de haber tenido oferta, eh, bueno, exacto, y venía como agente libre del Manchester City. Más allá de que tenía ofertas del Barcelona y del Atlético de Madrid, pues obviamente, y también eh, sí, bueno, también obviamente por la influencia de Mourinho, pues bueno, terminó decidiéndose firmar en este caso por los merengues o por el equipo madridista. Y bueno, obviamente Bernardo Silva, que hay que decirlo, es una incorporación de lujo eh, para un mediocampo del Madrid, que bueno, que si ya tenía opciones, pues con una pieza interesante como va a ser Bernardo Silva, no dudo que en ese mediocampo creativo, que tal vez el Madrid perdió un poco con Toni Kroos y Luka Modric, pues es verdad que recupera bastante con un jugador de la calidad de Bernardo Silva. Bueno, también que otros jugadores también, bueno, tenemos también a eh, Dumfries, Dumfries, el neerlandés, jugador del Inter de Milán, que bueno, que el Madrid pues, sobre todo al jugador al haber entrado en sus 30 años, había una cláusula del Inter a medio verano que decía de que bueno, cualquiera se lo podía llevar por 20 milloncitos, 20 millones de euros, que bueno, obviamente ha sido el Real quien ha ejecutado y ha pagado o ha decidido pagar esa cláusula. Y bueno, ya el jugador lateral derecho neerlandés es suyo y bueno, se unirá en la 2026-2027 de la campaña dirigida por José Mourinho. Eh, y bueno, también otras incorporaciones. Bueno, ya hemos hablado de Konaté, ya hemos hablado de Bernardo Silva, hemos hablado también de Dumfries. Bueno, también recalcar también la llegada, en este caso, de eh, que otro, bueno, exacto, sí, la llegada, eh, bueno, a ver, la incorporación bueno, obviamente iba a decir la de Nico Paz, pero bueno, es verdad que Nico Paz al final no ejecutó la cláusula
o no quiso que el Madrid ejecutara esa cláusula de recompra, queriéndose quedar una temporada en el Como. También se ha hablado, bueno, de las opciones de Michael Olise, pero al final el Bayern dijo que no. También el Madrid negó las conexiones con su agente, más allá de que se habla de un posible interés con el jugador. Y bueno, obviamente esas son algunas de las incorporaciones que ha hecho el Madrid. Bueno, y por supuesto el recién fichaje jugador español, que mejor dicho, el recién fichaje que ayer jugó con la Roja, la selección española, como es Marco Kurela, el superlateral, y con cabello, con ese cabello descafeinado, con ese alborotado, y bueno, y siempre rebelde, como es en este caso Marco Kurela. Bueno, obviamente un crack y un jugadorazo en la banda izquierda. Bueno, lo ha sido todos estos años con el Chelsea. Ya era un buen prospecto, o sea, en su tiempo, cuando estaba en el Eibar, y bueno, también prospecto también de la Masía. Bueno, o sea, hay que decir, un Real Madrid que al final estamos hablando, creo que de hace unos 10 o 12 días que el Madrid, bueno, anunciaba su fichaje, y bueno, también por medio de otras fuentes y medios se confirmaba la adquisición del jugador por unos 55 millones más 5 en variable. Bueno, exacto, 55 millones más 5 millones en variables en rendimiento, que en total eran unos 60, o son unos 60 millones de euros. Bueno, un jugador, pienso yo, de que tal vez, bueno, podría costar menos, podría costar más, pero de verdad que los vale, y pienso de que, bueno, le aportará, y según dicen, está para jugar y llegar para ser el titular de la banda izquierda de Mourinho. Carreras, bueno, más allá de lo que costó y del prospecto que tenía, o sea, no rindió a las expectativas que se esperaba, y bueno, según se habla de que no se planean deshacerse, o mejor dicho, vender a Carrera, sino que bueno, sería como alguien más en el sistema de rotación del banquillo que tendría a su disposición Mourinho. Pero obviamente Cucurella viene para ser titular sí o sí, según dicen. Y bueno, ¿qué otra? Sí, bueno, hasta ahora creo que eso es todo lo que ha hecho el Madrid, o al menos seguramente se me puede pasar. Bueno, según se hablaba también de poder adquirir, aunque creo que tanto el Arsenal como otros equipos están adelantados, de poder adquirir a Schlottenberg, el jugador del central alemán del Dortmund, que está haciendo un buen mundial también con Alemania. También se hablaba, bueno, de que en el Madrid podían llegar también de un posible interés también en Mecha, el jugador alemán del Dortmund, y bueno, y también en la selección alemana, que también está haciendo un buen mundial. Y bueno, sí, son algunas de las opciones también. Y bueno, nada, quería hablar un poquito de eso. Del Barcelona, bueno, también, bueno, todavía sigue el coqueteo, por así decirlo, con un posible traspaso un posible fichaje de Julián Álvarez, que al final yo si tuviera que ser sincero, lo veo más un 50-50, o puede ser un 70-30, porque, o sea, un 70% de que no, o al menos en este verano, y un 30% que sí. Y lo digo, bueno, simplemente más allá de la situación financiera del Barcelona, que eso ya de por sí es mucho, y bueno, más allá de que vienen de fichar a Gordon, que costó creo que unos 80 millones de esterlinas, bueno,
y de decirle obviamente que no a Rashford, o de no decidir, o de no pagar esos 20 millones de euros, eh, o esos 20 millones de esterlinas, perdón, por Marcus Rashford, procedente del Tottenham. Al final Marcus Rashford, bueno, vuelve al Tottenham no, vuelve al Manchester United. El Barça, bueno, que no decidió pagar esa cláusula de compra por el jugador británico. Sí lo decidió pagar en este caso por Gordon, y bueno, lo de Julián, y bueno, simplemente digo que no porque bueno, ya el Atlético ha dicho que no, supuestamente que Julián pues buscaba una salida, y obviamente pues dentro de los 120 millones que se hablaban en un primer momento, se decía que bueno, que los únicos que realmente habían puesto una oferta sobre la mesa eran PSG, con unos 120 o 130 millones. El Barça se hablaba por un momento de que había puesto 100, pero después, bueno, algunas, o sea, bueno, Fabrizio Romano y ciertos medios también informaron de que sí, supuestamente hubieron acercamientos con el jugador, pero no formalmente con el Atlético. O sea, el Atlético negó en todo momento de que habían habido conexiones. Otros medios dijeron que sí, pero bueno, al final lo cierto es de que no creo que Julián, o al menos en este verano, salga al Barcelona. Y bueno, y uno de los que habían puesto también la oferta por Julián era Real Madrid, que había puesto 120 o 130 millones, que bueno, el Atlético obviamente rechazó, y entendible. Pero bueno, al final creo yo, Florentino pues buscando ese crack de 150 millones, que bueno, que no se le ha dado, o no se le pudo dar con Olise. Julián tampoco fue una opción. Algunos dicen de que bueno, ese próximo jugador a fichar estaría entre Vitinha y Joao Neves, pero bueno, al final hay que ver qué es lo que pasa. Y bueno, nada, hasta aquí bueno, también hablar un poco también del, del Bayern Múnich, que está pues al jugador de 20 años también, Verdel, el noruego de 20 años, que bueno, que también está haciendo una buena Copa del Mundo con Noruega. Se hablaba también de que bueno, de que tanto él como el Nottingham, el Norwich, estarían interesados en Verwell. Verwell es un jugador bueno de 20 años que milita actualmente en el Tottenham. Bueno, obviamente está en el monitoreo, y también por parte de los agentes dicen de que quiere salir sí o sí. Pero bueno, al final vamos a ver cómo terminan todo. También bueno, en un momento por parte del Madrid se hablaba de que pudiera llegar también Guardiola, pero bueno, los rumores se acabaron cuando el central croata pues termina renovando con el Manchester City. El City, por voceros del equipo Citizen, pues diciendo de que es una pieza clave para el proyecto, para el próximo pilar futuro en los planes de Enzo Maresca, el italiano. Y bueno, obviamente, bueno, también un Chelsea que bueno, que habíamos dicho que se había reforzado o había fichado como entrenador a Xabi Alonso. Se hablaba de que Arda Güler pudiera salir al Chelsea, sobre todo a petición de Alonso. Pero bueno, obviamente Real Madrid no creo que el Real bueno había dicho que no, sobre todo porque veían a Güler como una pieza importante. Sí se hablan de algunas informaciones de que el Madrid estaría dispuesto a desprenderse de Federico Valverde, cosa que yo estoy casi seguro y rotundamente estoy casi que el 80-90% de que creo que es falso, porque el Madrid en ningún momento, o sea, más allá de posiblemente tener un overbooking,
En todo caso se han hablado más de salidas tanto de Brahim Díaz a la Juventus, eh, salidas sí, de Camavinga, de Eduardo Camavinga, que precisamente es interés del Chelsea. Eh, pero bueno, no creo que eh, lo de Federico sea realmente algo sustancial o por decir algo real. Pero bueno, hay que decir que sí había salido una que otra información de que supuestamente el Madrid no descartaba venderlo o traspasarlo. Pero bueno, también se habla, eso sí, de que el, el bueno de Raúl Asensio no contaría para los planes, en este caso de José Mourinho, y que estaría, bueno, prácticamente fuera. En todo caso, si se queda, sería meramente del banquillo de suplente. Pero bueno, obviamente un Asensio de que cuando le preguntaron en su momento habló bien de José Mourinho y de esa dinámica, de ese enganador que tenía el portugués, y que bueno, y que estaba obviamente emocionado con él para trabajar con él en la pretemporada. Y bueno, obviamente hasta aquí, bueno, algunas noticias e informaciones, como digo, del mercado de fichaje. Y bueno, nada, seguiremos reaccionando a lo que nos siga dejando pues todas estas informaciones y rumores. Y bueno, nada, un saludo y bueno, ya pues ya reaccionaremos más tarde al partido que tendremos, al partidazo que tendremos entre Argentina y Austria. Y bueno, nada, un saludo y nos vemos más tarde. Bye.